Sin duda que la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918 fue uno de los conflictos bélicos más terribles de la historia, en el cual se perdieron muchas vidas. Así es, señor Thomas. En esta guerra murieron decenas de millones de soldados y civiles. Además, se originó una fuerte crisis económica, pero también aceleró otros sucesos que serían decisivos, no solo para Europa, sino para todo el mundo. ¿Otros sucesos? Debe ser la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. No, Thomas. Me refería a la Revolución Rusa y al surgimiento de los totalitarismos. Sí, claro. Solo estaba poniendo a prueba su dominio del tema. Pero continúe. Muy agradecido. Cuando ya faltaba poco más de un año para el término de la Primera Guerra Mundial, en Rusia se desencadena un estallido revolucionario que llevaba tiempo acumulándose. Acerca de este y otros importantes sucesos se hablará en la teleclase que seguramente usted anunciará. Aún no he terminado la frase, señor Thomas. Bueno, disculpe, pero usted también ha interrumpido mi interrupción. Bueno, señor Thomas, no entraremos en polémicas que no interesan a los televidentes. Mejor pasemos a apreciar la teleclase. Sí, como usted diga. Bueno, corre video. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Como pueden ver, me encuentro en Moscú, Rusia, también llamada Federación Rusa, un gigantesco país con una historia muy interesante y agitada. A mis espaldas se puede apreciar el Kremlin, que es un conjunto de edificios civiles y religiosos situado en el corazón de Moscú. Este lugar es muy importante políticamente, ya que aquí se encuentra actualmente la sede del gobierno del país. Pues bien, como les anuncié en nuestro episodio anterior, durante la Primera Guerra Mundial se produjo aquí un acontecimiento de enormes consecuencias, la Revolución Rusa. Hasta comienzos de 1917, Rusia estaba gobernada por una monarquía absoluta y despótica, donde la voluntad del soberano, llamado zar, era considerada como ley. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, donde solo una minoría eran los propietarios de la tierra y tenían derechos y privilegios. La Revolución de 1905 fue el primer intento de cambio de régimen en Rusia, que tenía por un lado un desarrollo capitalista y por el otro características de feudalismo. Sin embargo, fue violentamente reprimida y el sistema permaneció básicamente inalterado. Después de este proceso, el gobierno continuó con su política despótica. Durante la Primera Guerra Mundial, se agudizó la crisis económica, política y social y esta conllevó al estallido en febrero de 1917 de una nueva revolución en Rusia. Se obligó al zar Nicolás II a abdicar del trono, poniendo fin a la monarquía, formándose un gobierno provisional compuesto fundamentalmente por la nobleza, la burguesía y por una parte muy pequeña de los obreros y campesinos. El líder revolucionario Vladimir Lenin comprendió que este gobierno provisional no iba a resolver los problemas del pueblo ruso, por lo que presentó las llamadas Tesis de Abril, en las cuales se trataban diversas áreas, tales como la oposición a la Primera Guerra Mundial, la no cooperación con el gobierno provisional, la abolición de la policía zarista, del ejército zarista y de la burocracia estatal del antiguo régimen. Lenin también argumentó en contra de las democracias parlamentarias y convocó al control del Estado por parte de los trabajadores a través de los soviets, que eran organizaciones de campesinos, obreros y soldados. Con estos argumentos se llevó a cabo finalmente la Revolución de Octubre de 1917. El gobierno provisional fue depuesto. El poder estatal pasó a manos de los soviets, quienes tomaron el control de todas las áreas del Estado, convirtiéndose Rusia finalmente en el primer país socialista de la historia. Bueno, gracias a la magia del cine, ya me encuentro de vuelta en mi despacho para que sigamos apreciando un panorama de los hechos que sucedieron después del fin de la Primera Guerra Mundial. La Gran Depresión fue una profunda recesión económica mundial que comenzó a principios de 1929 y terminó en diferentes momentos de los años 30 y 40, según el país.
Este suceso se originó en los Estados Unidos cuando ocurrió el crash bursátil del 29 de octubre de 1929, conocido como Martes Negro. Las economías de países de todo el mundo resultaron gravemente dañadas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron cuando los precios cayeron entre un 40 y un 60%. La cesantía y la pobreza se incrementaron enormemente. En este periodo crítico es cuando también surgen los llamados regímenes totalitarios. En el periodo de entreguerras surgieron 3 totalitarismos. El fascismo en Italia. Se denominó así al movimiento y sistema político y social de carácter nacionalista, militarista y antimarxista que fue fundado en 1921 por Benito Mussolini, que estuvo en el poder hasta 1945. Tenía políticas expansionistas de carácter imperialista, explotando en su favor los sentimientos de miedo y frustración de la población para canalizarlos a través de la violencia, la represión o la propaganda en contra de los opositores. El nazismo en Alemania. También conocido como nacionalsocialismo, fue un movimiento político y social que gobernó a Alemania entre 1933 y 1945. Se caracterizó por ser una ideología que exaltaba la supremacía de la raza aria, impulsaba la expansión imperial de Alemania y promovía sentimientos de antisemitismo. Otorgaba central importancia al papel del Estado, que controló todos los órdenes de la vida y que estuvo representado en el liderazgo de su caudillo supremo, Adolf Hitler. Este régimen fue el causante del genocidio del pueblo judío y otras etnias en campos de concentración. El estalinismo en la Unión Soviética. Este término designa a la ideología y práctica política del líder soviético Joseph Stalin, quien gobernó al país desde 1924 a 1953. El sistema stalinista se caracteriza por procedimientos de represión hacia la divergencia de pensamiento, incluso dentro de los mismos partidarios. Hay que destacar que el stalinismo llevó a cabo un gran desarrollo tecnológico y modernización del país, convirtiendo a la Unión Soviética en una potencia mundial. Sin embargo, ello se logró a un costo altísimo, que fueron las vidas humanas perdidas en la represión. Ya han sido presentados los hechos centrales. Ahora es momento de que ustedes, guiados por su profesor o profesora, los desarrollen y vean en mayor profundidad y detalle. Por mi parte me despido, esperando encontrarnos en un próximo episodio de Teleclases. Hasta pronto. Bueno, y dígame, señor Abdul, ¿cómo es que usted, que proviene del Oriente Medio, se interesó por la historia occidental? Eso es porque en Oriente Medio tenemos una larga tradición de sabios, los cuales en distintas épocas se han interesado por adquirir y compartir el conocimiento. Le voy a dar algunos ejemplos. Alhazen, pionero del método científico. Avicena, destacado médico. Averroes, insigne filósofo. Entre los historiadores, destaco a Ibn Khaldun, quien además se interesó por la sociología y la economía, y así tantos otros que podría nombrarle. Ah, sí veo. Bueno, algo había leído de esos ilustres personajes. Pero bueno, continuando con el tema de hoy. Hemos visto que después de la Primera Guerra Mundial no hubo mucho tiempo de paz. Está en lo cierto, señor Thomas. Los conflictos económicos, políticos y sociales, y sobre todo el surgimiento de las ideologías totalitarias, produjeron la masa crítica que desencadenó la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Y eso es precisamente lo que el profesor Sagaz nos comentará en la próxima teleclase, que veremos a continuación. ¡Corre video! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Como seguramente recordarán, en nuestros anteriores episodios comenzamos por revisar aspectos del imperialismo que fueron el marco en el cual se produjeron los acontecimientos que desataron la Primera Guerra Mundial.
que fue el primer conflicto bélico que abarcó a la mayoría de los países del mundo, con un despliegue nunca antes visto de estrategia, armamentos y con un enorme saldo de víctimas. Posteriormente, apreciamos un panorama de la Revolución Rusa, etapa en la cual ese país dejó de ser una monarquía para transformarse en un estado socialista. Además, vimos que en 1929 se produjo la mayor tragedia económica mundial, conocida como la Gran Depresión. Luego revisamos los regímenes totalitarios que gobernaron en algunos países después de la Primera Guerra Mundial. Uno de ellos, el nazismo, comenzó a generar tensiones y agresiones que terminarían por desencadenar la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los problemas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial fueron conflictos que no se habían resuelto en la primera o que tenían origen en ella. En el Tratado de Versalles, que fue el tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial, el pueblo de Alemania se sintió humillado debido a la cantidad de sanciones económicas y políticas que se le impusieron, los que incluyeron la entrega de material militar, entrega de territorios, reducción de su ejército a 100.000 hombres y el pago de indemnizaciones altísimas en dinero, lo cual, sumado a la crisis de la Gran Depresión, hizo que surgiera en este país un sentimiento de revancha que culminó en una actitud agresiva hacia el resto de Europa. Hay acuerdo mayoritario en que hubo un hecho decisivo que fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial. La invasión alemana de Polonia se inició el 1 de septiembre de 1939. Ante este hecho, Francia y Gran Bretaña hicieron su declaración de guerra contra Alemania, dando comienzo oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Con la ocupación de Polonia, se confirman los temores de que Alemania, bajo el gobierno totalitario de Hitler, había estado rearmándose a pesar de los pactos firmados, para lo cual se había formado una alianza llamada el Eje Roma-Berlín-Tokio, que estaba formado por Alemania, Italia y Japón. Estos países compartían los mismos objetivos ideológicos e imperialistas. Para enfrentar al eje se forma el bloque de los aliados, integrado fundamentalmente por Francia, Polonia, Inglaterra, al cual se unieron más adelante la Unión Soviética y Estados Unidos, entre otros. 1939. La ocupación alemana de Polonia provoca la declaración de guerra del Reino Unido y Francia. Sin embargo, no ocurren enfrentamientos en este periodo. 1940. Alemania ocupa Noruega y Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y bombardea Inglaterra. 1941. Se inicia la invasión alemana de la Unión Soviética, que declara la guerra a Alemania y se une a los aliados. Ocurre el ataque japonés a Pearl Harbor. Estados Unidos declara la guerra a Japón y entra a formar parte del bloque de los aliados. 1942. Se continúan las ofensivas de las potencias del eje Roma-Berlín-Tokio y comienza la contraofensiva aliada en el Pacífico, norte de África y en Europa. 1943. Ocurre la victoria aliada en el norte de África. También hay una ofensiva aliada en Italia. Se lleva a cabo la contraofensiva soviética que recupera casi todo el territorio que había sido invadido por Alemania. Se desarrolla la ofensiva de Estados Unidos contra Japón en el Pacífico. 1944. Ofensiva aliada en los distintos frentes. Avance de la Unión Soviética en el este de Europa. Ocurre el desembarco aliado en las costas de Normandía con la posterior liberación de Francia. 1945. Los aliados ocupan el norte de Italia. Se produce la rendición de Alemania. Japón se rinde en el mes de agosto de ese año, luego de que los Estados Unidos lanzara las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Si bien es cierto que las dos guerras mundiales han sido devastadoras para la humanidad, la Segunda Guerra Mundial tuvo elementos que la hacen aún más terrible, ya que por primera vez se utilizaron armas nucleares contra la población civil. Pero además, durante el transcurso de este conflicto, el nazismo alemán llevó a cabo el metódico y planificado exterminio de seres humanos, hecho que es conocido como el Holocausto. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Los nazis creían que los alemanes eran una raza superior y que los judíos eran inferiores y una amenaza extranjera para la llamada comunidad racial alemana.
La mayoría de los prisioneros murieron en los numerosos campos de concentración y exterminio construidos en los países invadidos por Alemania. Ahora ha llegado el momento de que ustedes reflexionen y profundicen desarrollando estos temas con la guía de sus profesores. Y recuerden, como dijera el líder pacifista Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Hasta pronto. Evidentemente, señor Abdul, estoy impactado. La Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto bélico más terrible de la historia. Sin duda, señor Thomas. Los historiadores estamos de acuerdo en que nunca antes aconteció una guerra tan cruel que abarcara a la mayor parte de nuestro planeta con tal poder de exterminio premeditado. Y me imagino que después de un conflicto tan destructivo, los países involucrados tardaron mucho tiempo en recuperarse. Desde luego, muchos países tardaron décadas en recuperarse, pero además, las naciones decidieron crear una organización para prevenir que pudieran repetirse hechos tan terribles. ¿Y se logró hacer eso, señor Abdul? ¿Se logró evitar nuevas guerras? Si bien es cierto que han ocurrido varios conflictos bélicos desde entonces, ninguno se ha acercado remotamente a las dimensiones de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estimados televidentes, nos acercamos al final del capítulo de hoy. Esperamos que ustedes en sus casas reflexionen sobre los temas que hemos tratado. Por parte mía, me despido hasta una próxima oportunidad. Bueno, le agradecemos su colaboración, señor Abdul. Amigos televidentes, quedan desde ya invitados a que nos encontremos en un próximo capítulo de Teleclases en RTC. El programa que educa y entretiene. ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao, chao!